desde el 25 de mayo que se viene hablando acerca de lo que pasó en el Te Deum, ¿no? En lo que es la Catedral Metropolitana, y el ingreso de Javier Milei sin el símbolo patrio que tenemos todos los argentinos, algo que viene del primer símbolo patrio reconocido por Argentina, por nuestro país en el triunvirato. Hablamos de hace muchísimo tiempo, que es nuestra escarapela. Algunos decían que este detalle había sido a propósito, otros decían que había sido un descuido. En las redes sociales empezó a hablarse fuertemente de eso y hay quienes sostienen que no existen gestualidades neutras. Bueno, vamos a hablar de esto con nuestro politólogo de cabecera, claro, Sergio Guzmán. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? ¿Es así? ¿No existen gestualidades neutras? No, usted lo sabe muy bien como comunicadora. Hasta los silencios, las pausas, la manera de vestirse y las simbologías representan justamente un sentido de pertenencia a algo. Y los seres humanos, desde que nos hemos organizado en comunidades, en sociedades, nos movemos a través de gestualidades, de ritos, de símbolos. Esto es indudable. Primero en chozas, en aldeas, en agrupamientos mayores de seres humanos y posteriormente hasta llegar en estos tiempos en sociedades modernas, y los estados modernos han comprendido muy bien la importancia de la simbología y de algunos elementos que sirven para aglutinar, para agrupar al grupo humano precisamente, el cual gestionan, direccionan, gobiernan. Y como lo señalabas, Maru, en tu introducción, la Argentina, en el primer triunvirato en el año 1812, reconoce como el primer símbolo patrio a la escarapela, precisamente, que puede ser en estos tiempos metálica, pero tradicionalmente es una cinta celeste y blanca, que representa dos categorías muy, pero muy importantes para los pueblos, que son la unidad por un lado y la soberanía por otro. Nosotros tenemos que tener presente de manera muy significativa el año en el que es reparado, 1812. Acaba de terminar el proceso de mayo de 1810. Todavía no llegamos a la fecha de 1816, al 9 de junio, a declararnos independientes, pero sin embargo, ya nuestros padres fundadores comienzan a aglutinar, a crear, a ir precisamente agrupando y detectando, creando determinados símbolos que hacen a la identidad, ¿sí? Esto de la identidad tiene que ver con la que posteriormente será la nación, ¿sí? La nación se constituye por un conjunto de lazos comunes, por un conjunto de coincidencias que tenemos todos. La escarapela, precisamente, como decíamos, es el primer símbolo patrio creado en el primer triunvirato y reconocido oficialmente por la famosa Asamblea del año 1813, conjuntamente con el himno, una canción patria, ¿sí? Fíjate cómo la música, es decir, hay una serie de factores que no son casuales, que no son traídos arbitrariamente de los pelos ni nada, no. Hay toda una simbología y un estudio por parte de nuestros padres de la patria, digo, al respecto de esto. El himno, una canción patria, un paño patrio, la bandera, el escudo, que significa la defensa y demás, que cada elemento del escudo también tiene otra simbología en particular, y la escarapela, que es el primer símbolo patrio que no necesariamente debemos llevarlo 3 días antes de una fecha patria. 3 días antes de una fecha patria, ni mucho menos, ¿sí? Se puede llevar en cualquier momento del año, ¿sí? No es necesario, reitero, colocar nuestras banderas, como los vemos en las películas, como cuando viene esa penetración constantemente, ese goteo cultural en donde los ves, todo el año ellos portan su bandera y ostentan su bandera. Bueno, de igual modo debemos hacer nosotros. Ahora, Sergio, ¿esto fue una omisión y provocada? ¿No? ¿Fue a propósito? Digo, y en el caso de ser así, si es una provocación, ¿hacia quién? Claramente quien conduce no conduce a un espacio político. Debes tener en clara conciencia y lucidez que un presidente de una nación conduce precisamente a la nación, conduce al conjunto de todos esos ciudadanos, de todos esos habitantes. Y nosotros, fíjate, vos decías, es inocente, no se dio cuenta y demás. Yo creo que también existe en esto un gesto de provocación al respecto, porque no solo nos lleva a la escarapela este hombre, sino tampoco lleva a la banda presidencial. Y si cree que le suma, lejos está de esto. La banda presidencial, mientras que la escarapela podemos portarla y llevarla todos los habitantes, y digo habitantes y no digo ciudadanos, porque hasta nuestros niños llevan la escarapela, ¿sí? La banda no cualquiera la lleva.
¿sí? La llevan los abanderados, los que portan la bandera, nuestro paño patrio, y tienen la obligación honorífica de defenderla y resguardarla, y la lleva también el presidente de la nación. Pero la banda presidencial, a diferencia de la banda de los abanderados, tiene el sol en el centro, ¿sí? Y lo que representa es el emblema del ejercicio legítimo del poder. Quien porta la banda presidencial es quien está mandando, ¿sí? Es quien manda. No cualquiera puede portar una banda, y mucho menos la presidencial. Entonces, en este sentido, lo que pensamos y lo que se advierte acá es que lo que se ha roto es algo que se denomina la legitimidad emocional. ¿Qué es la legitimidad emocional en el poder? Es ese eslabón, es ese vínculo que une al líder, a quien conduce, con el grupo a quien conduce, en este caso con su nación, ¿sí? Cuando nosotros estamos, y más en estos tiempos, estamos constantemente bregando para que se rescaten todos estos valores nacionales, es una ruptura, es un quiebre precisamente de esta legitimidad emocional, porque precisamente cuando se configuran los estados modernos, se entiende que existen ritos, existen rituales para esto. El portar nuestros símbolos patrios no significa una mera acción cosmética, no son ornamentos estéticos. La escarapela, no. Lo que estoy proyectando es una clara señal de pertenencia, no es un adorno la escarapela, ¿sí? Es un signo de pertenencia. Tener la bandera, portarla en tu casa, mostrar respeto, ahí también se conlleva y trae consigo esta cuestión de la simbología ritual, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos nos movemos mediante ritos. Un velatorio es un rito, un casamiento es un rito, un bautismo es un rito, son ritos modernos, ¿sí? Pero desde que nos organizamos en tribus, los seres humanos nos movemos mediante ritos. Esta acción es un ritual, está faltando un ritual tradicional. Vos me dirás, Maru, ¿esto trae consecuencias? Bueno, al menos jurídicas y legales, no. Pero sí es una falta de respeto grave, considerada protocolarmente, justamente hacia el grupo a quien conduces. Esta banda presidencial de la que mencionábamos recién fue instituida por el decreto 10.302 en el año 1944. En el caso de la escarapela, como decimos, fue creada en el 12 y reconocida en el año 1813. Ahí, como vemos, la banda presidencial, ves que lleva el sol al centro, en el pecho precisamente. Nada de estos símbolos, nada de la proyección de estas señales es casual, ¿sí? No son cuestiones que tienen que ver, reitero, con la estética. El bastón de mando no es un trozo de madera, ¿sí? Tiene una simbología, no cualquiera lleva un bastón de mando, no cualquiera porta una banda presidencial. En la no utilización de esto es la falta y el quiebre con ese rito que viene desde nuestros orígenes como especie precisamente hasta estos días, ¿sí? Es toda una simbología y tal vez respondiendo a lo que vos me consultas, es claramente un acto de provocación, es un desprendimiento de quien conduces. Bien, a partir de ahora, ¿Milei puede empezar a desestimar esta simbología? Y si está en su voluntad, sí lo puede sin ninguna consecuencia jurídica. Lo que tendrá que entender es cuáles son las consecuencias que tiene en esa lesión emocional, en esa ofensa que provoca al resto. Porque, Maru, en nuestras aulas, nosotros crecimos con esto, en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestros cuarteles militares, en nuestros edificios públicos, y también, es decir, se porta precisamente la bandera y con el máximo respeto, ¿sí? ¿Qué padre no le brillaron sus ojos cuando llegó la carta del colegio para decirle y felicitarlo e invitarlo a la reunión porque su hija, su hijo ha sido seleccionado para formar parte del cuerpo de bandera? Y son solo 5 padres. Sí, por eso, hay una cuestión de orgullo, juegan las emociones, por eso esta cuestión de la legitimidad emocional, ¿sí? ¿Puede continuarlo? Probablemente sí, pero claramente en un sentido ofensivo aquellas instituciones que fuertemente sí respetan los símbolos patrios. Porque ¿qué pasaría en los cuarteles si al alba, a la primera hora de la mañana, no se iza la bandera y en ese acto ritual también de solemnidad no se respeta y mira el paño patrio? Y decíamos, nuestra columna
es de política internacional, pero esto es pertinente. Y es pertinente, y yo celebro que esto también sea en Sama, porque no necesariamente hablamos de esto en fechas patrias, ¿sí? Entonces esto es muy rescatable al respecto, y que esto se traiga a discusión y nos sirva para reflexionar al respecto, creo que es muy valioso en estos tiempos en donde al país muchas veces se despotrica contra él, uno se desentiende y el único símbolo tal vez que aglutina pasa a ser un equipo deportivo, ¿sí? O como la selección y demás. No, hay otros símbolos que nos aglutinan, que nos representan y que significan muchísimo para nosotros y que, por supuesto, nos debe generar el máximo de los respetos.